Bueno, los que nos quedamos, vamos a seguir estudiando el pasaje de las Escrituras de Mateo capítulo 27, versículos del 20 al 31. Mateo 27, del 20 al 31. Vamos a buscar ese pasaje, hermanos. Mateo 27, del 20 al 31. Y vamos a continuar, amados hermanos, con la segunda parte de lo que hemos titulado Decisión de consecuencia eterna. Decisión de consecuencia eterna, segunda parte. Y vamos a tratar de abarcar el día de hoy del versículo 20 al 31. Y vamos a darle lectura para entrar en el contexto. Dice la Biblia en el capítulo 27, versículos 20 al 31. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llevaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Como hemos visto, hermanos, en semanas anteriores, hemos visto uno de los juicios más injustos que se ha llevado en la humanidad contra un hombre justo. Hemos visto la actitud que tomó el Señor Jesús ante las acusaciones falsas que deben de ser un ejemplo en nuestra vida. Hemos visto que cuando la gente era llevada ante Pilato, todo mundo pedía misericordia, negaba las acusaciones, trataba de justificarse, pero hoy se encontraba con un hombre diferente. Y nuestro Señor Jesucristo no respondía ninguna palabra, no pedía misericordia, no buscaba justificación. Él simplemente callaba. Esto desconcertó y trajo una admiración grande ante Pilato, que no sabía qué hacer. Vimos la semana pasada cómo su mujer trató de persuadirlo. Y asimismo, hermanos, hemos visto estos primeros aspectos de la pregunta para decisión, a la cual dijimos que
todo ser humano será confrontado con la decisión de recibir o no a Jesucristo para salvación. Vimos que a través de la historia Dios ha usado muchos métodos para que el mundo conozca de Él. Él ha usado hombres imperfectos, como nosotros que luego estamos al frente de las congregaciones, y Dios nos ha usado con ese propósito. A través de la historia vemos a todos los hombres de Dios que han existido y todos han tenido defectos, incluso algunos han caído en pecados garrafales. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios siempre los ha levantado. Y hemos estado viendo, hermanos, que la humanidad va a recibir el mensaje de Jesús de una forma o de otra, pero siempre va a ser de parte de un emisario suyo, de un embajador. Por eso Pablo decía que somos embajadores por medio de Jesucristo, como si por parte de Él nosotros les comunicáramos que se arrepientan, que cambien su manera de pensar, que dejen de hacer lo que están haciendo, que traigan a su corazón el deseo de cambiar y de tener una nueva vida en Cristo. Cuando la mujer se acercó con Pilato, su mujer le mandó a decir con uno de sus sirvientes que no tuviera nada que ver con ese justo. Algunos vimos la semana pasada que dicen que fue por revelación de Dios. Otros que por la superstición practicada comúnmente en el tiempo, por la adoración de falsos dioses y muchas características más, ¿verdad?, que ocurrían en aquellas mujeres de la época. Vimos que Pilato sabía la causa del juicio de Jesús, que había sido por envidia, que los directores judíos o los que estaban al frente de todos los judíos, por esa causa, por esa envidia, ellos habían puesto a Jesús para que fuera condenado. Analizamos el concepto de la envidia, todo lo que ocasiona y lo que produce al ser humano que permite en su corazón la envidia. Así que vamos a ver el día de hoy los siguientes aspectos de este pasaje. Y el tercer aspecto es la influencia o persuasión maligna. La influencia o persuasión maligna. Vimos que la esposa de Pilato le decía: no tengas nada que ver con este justo. Y aprendimos, hermanos, que aunque no sabemos la fuente real por la cual la mujer tuvo el concepto correcto de parte de Jesús, nosotros debemos de aprender que lo correcto siempre será lo correcto. La verdad siempre será la verdad, y hacer el bien siempre será en beneficio para la bendición de nosotros delante de Dios. Puede estar de acuerdo con nosotros una sola persona, puede no estar nadie de acuerdo, puede haber mucha gente de acuerdo con nosotros, pero la verdad siempre va a ser la verdad y lo correcto siempre va a ser lo correcto, estén o no de acuerdo. Y eso es lo que Dios siempre le gusta. Dice el versículo 20: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se juntaran y se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieres que le deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Como estamos viendo, amados hermanos, aquí hay una multitud. Es decir, que estaban reunidos no solamente los dirigentes judíos, no solamente una gran parte del pueblo de Israel, sino que además había gente que era parte de los gentiles,
que no eran judíos, y todos estaban reunidos en multitud, gritando y exasperando. Y así nosotros vemos claramente, amados hermanos, en este pasaje, que los principales sacerdotes, los ancianos, eran los que estaban persuadiendo. De alguna manera vemos la influencia que tienen ciertas autoridades sobre nosotros. En este caso, había autoridades que estaban haciendo lo incorrecto. Una de las preguntas comunes que a veces hacen las mujeres es que si se deben de sujetar a sus maridos. La respuesta es que sí, siempre y cuando el marido haga lo correcto, porque si está haciendo lo incorrecto, ahí se quita toda sujeción. En este caso, el pueblo de Israel, los gentiles, todos los que estaban siendo persuadidos, ellos debieron de hacer lo correcto y no seguir lo incorrecto, sujetándose a una autoridad, una mala autoridad, que estaba incitando a hacer algo vergonzoso. Y es así que nosotros no debemos de ser persuadidos por ninguna autoridad a hacer algo que esté en contra de Dios y de sus principios. Actualmente hay muchos temores por las cuestiones del sistema de pensamiento que está viniendo a las escuelas de los niños y que están atentando contra la integridad de nuestros hijos. Y todo el mundo está hablando de eso, muchas iglesias están trabajando en contra de eso y todo eso está bien, hermanos. Pero créanme que nosotros no tendríamos ningún temor si nosotros hiciéramos lo correcto en nuestras iglesias. Si nosotros instruyéramos a nuestros hijos, les pusiéramos principios de parte de Dios firmes para que cuando venga la mentira la puedan rechazar. Ese es realmente el problema del cristiano, que por no tener fundamentos, cuando viene la mentira no la sabe discernir y es engañado. Y a pesar de que posteriormente se le inste para que acepte la verdad, no la quieren recibir. Y una de las frases comunes que de repente llego a escuchar es que dice la gente, sí, me convence lo que dices. Ah, bueno, si te convence lo que digo, entonces, shut up, my friend. Los que hablamos inglés se lo voy a traducir en el español tepiteño, cállate ya. Pero no, seguimos cuestionando. Si ya te convencieron los argumentos, pues debes de aceptarlos y ponerlos en práctica, punto y ya. Pero no, siempre queremos más, porque nuestra necedad no tiene llenadera. Pero Dios, hermanos, su palabra es verdad. Y nosotros la debemos de recibir tal cual. Si el Señor ha dicho algo, pues eso lo ha dicho y punto. No tenemos que cuestionar y solamente tenemos que seguir la verdad. Una de las preguntas que le hizo Pilato a Jesús cuando estuvieron solos en el pretorio es que le dijo, ¿qué es la verdad? Y Jesús le dice, pues yo soy la verdad. Yo soy la personificación de la verdad. Amados hermanos, si Dios no se revela al hombre, el hombre no lo hubiera conocido. El hombre lo más que ha hecho en su intelecto personal es formarse dioses a su manera. A través de la historia, la mitología griega, la romana, la siria, los sumerios, todas esas religiones, esas culturas, lo más que han hecho en su vida es formarse un dios a su manera y hacer una religión. Era necesario que Dios se revelara al hombre para poner en orden, primeramente, toda la historia. Así que hallamos en la Biblia, en el libro de Génesis, claramente los principios. ¿Cómo fue que creó Dios todas las cosas? Dios, viendo en su misericordia que el hombre estaba completamente extraviado, que iba directito al infierno, el Señor en su misericordia envió a un hombre a ser capacitado en Egipto, que fue Moisés, lo salvó de una atrocidad del
el faraón que mandó matar a todos los niños por el temor de que el pueblo de Israel se multiplicara y el día de mañana hubiera una resurrección y pudieran ellos venirse en contra de los egipcios y destruir su reino. Porque el león siempre piensa que todos son de su calaña. Así que Dios, a través de ese niño llamado Moisés, al cual sustentó, lo metió en las mejores escuelas de Egipto para que aprendiera la escritura, y a través de los escritos de Moisés que hoy tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, al cual nosotros consideramos el Pentateuco o los libros de la ley de Dios, el Señor aclaró toda la historia. Además puso enfrente de nosotros sus planes, proyectos y los propósitos de salvación para la humanidad perdida que va directamente al infierno a través del pecado. Dios, a través de todas las generaciones, siempre ha trabajado con el ser humano, buscando que el ser humano se arrepienta, que salga de la vanidad de su mente y tenga la humildad de humillarse delante de su Dios y aceptar la corrección y el conocimiento que se trata de implantar. Cuando nosotros nos pasamos la vida cuestionando, es porque no queremos recibir un conocimiento que nos puede llevar a avanzar. Pensamos que todo lo que sabemos es suficiente. Y no es así. Es algo que yo compartí en la radio, ojalá que usted se haya conectado. El viernes mi esposa y yo estuvimos en la radio, nos invitaron en la radio de aquí de Coacalco, y estuvimos compartiendo. Yo le decía, es que el mayor problema que tenemos los líderes religiosos es que nos falta conocimiento, es que pensamos que con lo que sabemos es suficiente. Es que pensamos que leyendo la Biblia por una inercia vamos a conocer todas las cosas. Se nos olvida que Dios puso 5 ministerios y uno de ellos es el de maestro. ¿Para qué Dios puso un maestro si no necesitamos que nadie nos enseñe? Es un error de comprensión de la voluntad, de los propósitos de Dios, el que no aceptemos que alguien nos guíe y nos instruya. Una de las preguntas que yo siempre le hago a las personas es la siguiente: si nosotros leyendo la Biblia todo por inercia viene por obra según tú del Espíritu Santo, entonces ¿por qué cuando tú viniste a Cristo no entendías nada aunque leías la Biblia? Porque necesitamos un guía. Jesucristo envió a su Hijo, al maestro, al rabí de los rabís. ¿Por qué les llamaban maestros? ¿Por qué en Israel había maestros? Ellos tenían la ley. Si ellos tenían la ley, ¿para qué necesitaban un maestro? El pueblo de Israel necesitó un maestro y el maestro fue Jesús. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, porque el maestro, de acuerdo a su conocimiento, esa amplitud del conocimiento nos lleva a un acercamiento más profundo con Dios. Ese acercamiento más profundo con Dios nos ilumina para que nosotros podamos transmitir la verdad de acuerdo al propósito de Dios y a la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. Por eso se necesita aprender, por eso hay que ir a ser guiados con un maestro. Es por eso que somos llamados discípulos, porque el discípulo es una persona que se dispone a aprender. ¿Para qué necesitaríamos entonces ser discípulos si no necesitamos aprender de ningún maestro? Hermanos, ese error que hay en mucha gente y que prevalece hasta este tiempo, lo tenían los judíos. Y no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Ellos se conformaban con lo que sabían. Nosotros no nos debemos de conformar. Entre más conocemos de Dios, el propósito del conocimiento no es para que tengamos un diploma, no es tampoco para que nos sintamos más que los demás, no es para que humillemos a los demás, es para que nosotros tengamos un mejor acercamiento hacia la persona de Dios y podamos tener una mayor comunión, para que recibamos de Él y podamos transmitir el mensaje que Él quiere darle a la humanidad.
Y todo esto debe ser en humildad. Yo siempre he dicho que el hombre que más conoce de Dios es el hombre más humilde, porque el ejemplo es Jesucristo. Él es el que estaba con el Padre, el que recibía del Padre el conocimiento, lo transmitía y sin embargo Él era la persona más humilde. Hoy todo ha cambiado. Hoy tenemos que pelear por esta carne pecaminosa contra la altivez, el orgullo y la soberbia. Y a veces todos los seres humanos nos enfrentamos con eso y tenemos que someter nuestro orgullo y hacer y actuar con humildad, recibiendo el consejo. Amados hermanos, creo que la gente no ha entendido para qué estamos los pastores. No ha entendido por qué Dios puso pastores, porque en la profecía Él declaró que Él nos daría pastores, gente con conocimiento, gente con sabiduría, para guiarnos. Y posteriormente el Señor manda al pastor de los pastores y al maestro de los maestros, que es Jesús, el cual nos revela toda la verdad para que podamos nosotros llevar a cabo vidas correctas. Y no caer en lo que hicieron estos líderes religiosos y persuadieron al pueblo hacia una mentira. Ahí está la responsabilidad. Cuando nosotros solamente nos llenamos de letras, pero no nos llenamos de la presencia de Dios, no podemos guiar correctamente al pueblo de Dios. La palabra de Dios no puede estar separada de la oración. Todos los más grandes evangelistas, misioneros en todo el mundo, todos ellos, la base fundamental del éxito que tuvieron fue que eran hombres asiduos, lectores de la palabra de Dios y hombres que estaban mucho tiempo en la presencia de Dios, en oración. Esa es la clave. Gracias a Dios, Dios ha dado muchos métodos por los cuales podemos evangelizar, compartir el evangelio, pero lo principal es que estemos llenos de su palabra y llenos de su espíritu por estar en oración. Mucha gente quiere iglesias grandes, mucha gente quiere ministerios impactantes, pero los líderes no se dedican al escudriño de la palabra, ni le dan tiempo a Dios, están tan ocupados que no les dan tiempo a Dios. Es más importante lo que Dios nos puede hablar que en lo que nosotros podamos hacer a favor de Él. Ninguna actividad puede tener trascendencia si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos forzosamente estar en su presencia. Porque la oración es el arma más poderosa del cristiano. Dile al que está a tu lado, la oración es tu arma más poderosa. Yo a veces tristemente escucho a la gente, bueno, sí pastor, ya nada más voy a orar, dice. Es que lo que debiste haber hecho desde el principio, por eso está como estás. Porque si hubieras orado desde antes, hubieras puesto todo el asunto delante de Dios, hubieras confiado en Él, la cosa pintaría diferente en este momento. Jesucristo en la oración modelo nos dijo, orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Es el descuido de la oración la que no nos da victoria en la vida. Es el descuido de la oración que no nos da victoria en nuestros ministerios. Es el descuido de la oración que no nos da la revelación, la iluminación de la palabra para que podamos nosotros transmitir el mensaje de una forma correcta. Ese es el problema. Aquí estamos ante unos líderes que conocían las Escrituras. Había escribas, había fariseos, políticos, gente de eminencia, una multitud de personas y sin embargo ellos no pudieron guiar a la verdad a toda esa multitud, porque la verdad era dejar libre a Jesús. No importa cuánta gente esté en contra de nosotros, la verdad será la verdad. No importa cuánta gente se oponga, debemos de actuar en justicia.
Así sea mi esposa, mis hijos, mis familiares, si cometieron una injusticia, yo tengo que actuar en justicia, sea quien sea. No hay acepción de personas, ni Dios lo hace. ¿Yo quién soy? Todo lo que nosotros comunicamos tiene un solo propósito: que la gente se acerque verdaderamente a Dios. No lo hacemos con el propósito de perjudicarlos, de exhibirlos, de lastimarlos. Lo hacemos con el mayor amor, con el propósito de que se acerquen a Dios. Y cuando la persona recibe y vemos la respuesta a la exhortación, a lo que se dijo, vemos la respuesta, no soy yo el único que me agrado, es Dios el que se agrada. Son otros los que celan eso. Y con suerte deben de sentirse así, porque la historia del hijo pródigo lo dice bien. Que el hijo que siempre estaba aquí, que siempre cumplía, cuando vio que aquel que estaba extraviado regresó, y regresó con ánimo, con bendición, dijo: oye, padre, yo siempre he estado contigo, nunca has hecho un borreguito por mí. El padre le dice: es que no te has dado cuenta que todo lo mío es tuyo. Y tenía celos de su hermano, porque había regresado. Y el Señor, su padre, le había puesto anillo y lo había limpiado nuevamente y lo había vestido con ropas nuevas, regresándole todo lo que había perdido. Vemos a veces ese egoísmo. No debemos nunca de juzgar a alguien que es exhortado. Al contrario, deberíamos de alegrarnos y darle gracias a Dios por su vida y abrazarlo y decirle: vamos, hermano, adelante hasta el fin. Eso es lo que debemos de hacer. Estos hombres influenciaron incorrectamente a una multitud. Claramente, hermanos, Oseas 4:6 dice cuál es el problema del pueblo de Dios. Oseas 4:6: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Después viene la declaración trágica: por cuanto desechaste el conocimiento y la sabiduría, yo también me olvidaré de tus hijos. La sentencia a olvidarse del conocimiento, a no considerarlo, es que vendrá sobre nuestros hijos. Si nosotros ponemos en nuestros niños fundamentos, amados hermanos, nosotros nos llevamos a sus hijos y los llevamos a instruir. Nosotros no los estamos solamente entreteniendo en lo que usted está aquí. Allá hay maestros capacitados que están en el instituto, que están instruyendo a sus hijos, poniéndoles fundamentos para que cuando abran esos libros perversos y los lean, su mente sea cubierta por el Espíritu Santo. No debemos de temer. Que tema el mundo, porque ellos no tienen fundamentos, pero nosotros sí los insertamos en la mente y en el corazón de nuestros hijos, para que ellos disciernan la maldad, disciernan el pecado, disciernan todo lo malo de este mundo y se aparten. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y no vuelve vacía. La palabra de Dios es sembrada en el corazón de nuestros hijos y no hay espíritu ni maldad que los pueda afectar, porque ellos están firmes en Cristo. Los estamos fundamentando sobre la roca. Que tema el mundo. Preocúpese si su hijo no viene en la instrucción, porque el mundo se lo va a comer. Pero si mi hijo está viniendo, si está siendo instruido, ellos van a decir: no, maestro, esto no es de Dios. Y se les cayó el teatro. El Señor va a cubrir a su pueblo.
El Señor va a cubrir a sus hijos. Él no va a permitir que sus hijos sean contaminados, pues Él viene por una iglesia limpia, santa y sin mancha delante de Él. Y los niños son de Dios. Ay del que se atreva a tocar a nuestros niños. Más le hubiera valido no haber nacido, que se ate una piedra en el cuello y se arroje al agua. Estamos ante mentes perversas, sí, hermanos. Estamos ante gobiernos que están haciendo cosas malas en todo el mundo, sí. Pero nosotros estamos de paso, no se le olvide. Nosotros estamos en el reino de Dios y un día estaremos en Él por toda la eternidad. Nosotros no habitamos este mundo, nosotros pasamos por aquí. Nuestro destino es eterno. El ser humano, amados hermanos, siempre va a enfrentar esta influencia negativa. Es algo que siempre debemos de evitar. Solo obrando con justicia y haciendo lo correcto a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios, no para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Ese es el problema de Pilato, que él era tan orgulloso y tan soberbio que solamente se quería agradar a él. Estar bien con él mismo, elevar su orgullo, y ese fue el error más grande de su vida. La única forma de vivir en bendición es hacer lo correcto a los ojos de Dios. Se va a enojar, que se enoje. Se va a ir, que se vaya. Va a replicar, que replique. Va a decir que no hay amor. Sí hay amor. No hay mayor amor expresado en la Biblia que la misericordia de Dios. Que a pesar de nuestros errores, Él nos sigue recibiendo. Es al contrario. El padre que ama a sus hijos los corrige. El padre que no corrige a sus hijos no los ama. Fue cuando mi pastor me llamó la atención, mucho antes de llamarme al ministerio, que yo comprendí cuánto me amaba mi pastor. Todavía resuenan sus palabras en mi espíritu. Hijo, por menos de lo que te he dicho, mucha gente se ha ido de la iglesia. Imagínense cómo me barrió, cómo me trapeó y me volvió a poner los muebles. Así como cuando haces esa limpieza profunda, ¿no? No la que tú haces, que nada más donde pasa la suegra. No, ahí por encimita, no. Mi pastor, haga de cuenta que vació toda mi casa y después acomodó todos los muebles, después de haber limpiado todo el piso y todas las cosas, metió todos los muebles, tiró todo lo que no servía de mi vida, y entonces me dijo estas palabras: si te digo todo esto, hijo, es porque te amo, porque deseo que el propósito de Dios y el llamado de Dios se cumplan en tu vida. Eso es lo que a veces se nos olvida, hermanos. Que Dios le ha dado al pastor el discernimiento del llamado que ustedes tienen en la vida. Y que a veces es necesario sacar todas las cosas, meterlas de nuevo, pero tienen el propósito de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. No saben cómo estoy agradecido con mi pastor, hermanos. Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí. Dios ha sido bueno conmigo y Dios ha sido bueno contigo. Así que sería bueno que hoy lo dijeras: Dios ha sido bueno conmigo. Nunca debemos de seguir lo que dice la multitud. Debemos de seguir lo correcto. Dios ha dejado principios, estatutos, mandamientos, para que nosotros siempre hagamos lo correcto a los ojos de Él. Es la única forma de que tú seas bendecido. Hay una ley que ha sido dictada en la eternidad. Esa ley fue puesta en manos de Moisés y del pueblo de Israel.
Esa ley ha sido transmitida por nuestro Señor Jesucristo, por los discípulos y los discípulos de 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 Jesús por todas las generaciones, y hoy la tenemos aquí impresa. Con un solo fin: hacer lo correcto a los ojos de Dios. Por eso tenemos más responsabilidad. Pero como el ser humano, amados hermanos, es bien vivo, Pilato pone el destino de Jesús en mano de los judíos. Ese es el cuarto punto que está en el versículo 22 y 23. Pilato pone el destino de Jesús, literal, antes de lavarse las manos, había querido limpiar su conciencia, y la pone en las manos de los judíos. Y dice el versículo 22 y 23, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato, ¿qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo. Amados hermanos, Pilato tomó una decisión final. Pilatos tenía toda la autoridad según la ley romana para decidir qué hacer con Jesús. Y él reconoció ese poder, pero no lo puso en práctica de una forma correcta. Vemos en este pasaje, esto que acabamos de leer en general, que la intención de Pilatos era liberar a Jesús. Y está bien, hermanos, pero la intención no basta. Mucha gente piensa que con el ánimo, con el ímpetu, con las ganas de servir es suficiente. No, hace falta integridad, y la integridad se manifiesta cuando hacemos lo correcto. No basta querer hacer. Yo veo personas que quieren, a veces los jóvenes quieren tocar la alabanza, quieren tocar el piano, quieren tocar el shofar, quieren tocar no sé qué. ¿Y cómo está tu vida?, yo preguntaría. No es de ganas. No están aquí los ganosos. Hace falta más que ganas, hace falta más que buenas intenciones. Hay que escudriñar nuestro corazón. Todos, cuando vamos a compartir una palabra, los pastores que estamos al frente, somos confrontados con ella antes de venir ante ustedes. No podríamos compartir algo que moralmente nosotros no practicamos. ¿Cómo podría yo pedirle a las familias de la iglesia que se unan, que sean bendecidas, que se junten, que el esposo no se pelee con la esposa con el esposo, cuando yo estoy peleado con mis hermanos que están allá afuera de otras iglesias? ¿Con qué calidad moral hago eso? ¿Con qué calidad moral me paro aquí a decir esas tonterías? Pasan a ser tonterías porque yo no las vivo. Pero queremos grandes iglesias, queremos la unción, queremos tirar gente, queremos sanidades y prodigios, y no cuidamos nuestra integridad. Queremos puestos, queremos estandartes aquí, pero no cuidamos nuestra integridad. Pilato tenía una buena intención, pero no tenía integridad. No bastan las intenciones. Yo con mucha gente no tengo problema por el ánimo, por las ganas, porque son bien serviciales, pero no son íntegros. Y decíamos la semana pasada, hablando de uno de los factores de la envidia, la hipocresía. Que hablan detrás de ti, pero ellos se sienten íntegros y no saben que están en pecado, y que no se van de un lado
porque fueron desechados por el hombre, son desechados por Dios. No entendemos, amados hermanos, que las iglesias tienen un propósito. Y no todas las iglesias tienen el mismo propósito. Esta iglesia tiene el propósito de formar hombres y mujeres de Dios, líderes, que si Dios el día de mañana llama, pueden ser pastores. No todas las iglesias tienen ese propósito. Si una persona sale de esta visión, quiere decir que Dios los desechó para lo que Él quería que ellos fueran. Pero es algo que nuestra mente no alcanza a comprender, porque no entendemos los propósitos de Dios, los planes y proyectos en nuestra vida, y que las buenas intenciones, el conocimiento y la actitud no bastan, hace falta integridad, es decir, llevar a cabo, poner en práctica las cosas. Pilatos, hermanos, tenía una buena intención. El propósito de liberar como tradición, porque esa tradición no nació en Pilato, esa tradición viene desde antes con los judíos, que en el tiempo de la Pascua se liberaba a un preso al cual ellos escogían personalmente. Pilatos tenía la intención de soltar a Jesús. La intención es que él en su mente decía, no, pues si pongo al peor de los asesinos, porque vimos la semana pasada que la cruz en la cual fue cargada Jesús era para Barrabás. Él era un asesino. Él era una persona que estaba en contra de Roma. Y el lugar fue ocupado por Jesús. Y la intención de Pilatos era buena, pero no basta con la intención. Hay que ser íntegros. Hay que llevar a cabo lo que decimos que somos. Esa es otra cosa muy diferente. Esa es una cuestión de otro nivel. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que todo el mundo le gritó, crucifícalo. La burda, dicen que la gente hacía un estruendo diciendo crucifícalo. Literalmente la palabra dice rugían diciendo crucifícalo. Porque habían recibido una mala influencia, aunque tú tengas todas las ganas, todo el conocimiento, toda la disposición, no te va a llevar a hacer lo correcto, porque te falta integridad. Y la integridad es algo que es demostrado, o sea, la integridad es cuando lo llevas a cabo, no antes. La integridad es una demostración, no es un concepto, es una demostración. Y la intención de Pilatos era soltar a Jesús, pero le hacía falta la integridad, es poner en práctica lo que él tenía en su autoridad según la ley romana. Él tenía el poder y la autoridad de liberar a Jesús. ¿Por qué no lo hizo, hermanos? Inmediatamente la pregunta, ¿pero por qué? Oye, tienes las ganas, tienes la autoridad, ¿por qué no lo hiciste? La respuesta es que Poncio Pilatos le gustaba agradar a los hombres. Y el hombre al que quería agradar era a sí mismo. Él sabía que si no mantenía a los líderes judíos, quienes podían notificar a Roma y poner en riesgo su cargo, y podían acusarlo de rebelarse, y esto traería el juicio a él y el castigo del imperio romano. Prefirió estar bien con los hombres que con Dios. ¿A dónde he visto eso? Que queremos estar bien con los hombres y no con Dios. Cuando con quien tenemos forzosamente que estar bien es con Dios y no con los hombres. Aquí se trata, decíamos que el capítulo 6 de la carta a los Efesios nos llama a ponernos la coraza de justicia.
Y eso no es algo espiritualoide, que tú digas, yo hoy me pongo la coraza. No, eso es práctica, eso es un verbo, eso es poner en práctica. La justicia no es un concepto llano, la justicia es una práctica, es un verbo. Es algo que se tiene que llevar a cabo, no es algo espiritualoide. Mucha gente siente que en la mañana, por decir que se pone la armadura, ya está protegido. Lo que más nos protege, amados hermanos, es que nosotros pongamos en práctica la verdad en nuestra vida. Eso es lo que nos protege, eso es lo que nos hace un vallado. Job era un hombre justo, apartado del mal. Eso hacía un vallado de parte de Dios por su justicia. No es algo espiritualoide. Si nosotros actuamos en justicia, Dios pone un vallado y nada nos puede tocar. ¿Pero por qué estamos sufriendo situaciones? Porque estamos actuando injustamente, porque no estamos obedeciendo a Dios. Nos estamos poniendo solitos en las manos del adversario. Nos estamos saliendo del redil de Dios. Estamos actuando en incoherencia. Dios dijo esto y luego... No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y luego, sí lo entiendo, pastor. Y luego, ¿te doy un palazo para que te baje al corazón o qué? Aquí está, pastor, aquí. Entonces te doy un palazo para que te baje para acá. Porque es solo cuando baja acá que lo ponemos en práctica. No, pero somos tan necios, tan aferrados, que seguimos en las mismas. Debemos de renunciar a eso. No debemos de agradar a los hombres, debemos de agradar a Dios. Dile al que está a tu lado, debes de agradar a Dios. Y no es si quieres, es un mandato. Estás quebrantando mandamientos de Dios. Y digo, ese lo pongo siempre, por ejemplo, porque es el más común. Es en el que más cae el cristiano. No sé por qué. El hombre a que él quería agradar era a sí mismo. Él era orgulloso. Él se idolatraba a sí mismo. Pilato se idolatraba a sí mismo. Y por supuesto, él no quería correr ese riesgo de enfrentarse con los judíos. Amados hermanos, es mejor enfrentar a los hombres que enfrentar a Dios. Con Dios no tenemos oportunidad. Ya estando en un juicio delante de Él, que gracias a Dios los creyentes no vamos a estar, por su gracia. Pero la gente, hermanos, no sabe lo que es estar delante de Dios. Aunque quería liberar a Jesús, su intención era buena, pues él estaba convencido, como mucha gente dice, no, yo sí creo, estoy convencido. Y luego, no, pero entonces no estás convencido, porque si estuvieras convencido ya no replicarías nada, ya tu serap se hubiera aplicado. No, siempre queremos argumentar, siempre queremos sacar nuestro supuesto conocimiento, y lo único que sacamos es nuestra ignorancia. Así pasa siempre, hermano. ¿Y todo por qué? Porque no queremos estudiar, porque queremos que lo que sabemos nos basta. Hermanos, no se trata de dejar callado a nadie. La Biblia nos dice que ya no contestemos con la misma necedad al necio. Si quiere seguir en su de necio, pues que siga. Por lo menos yo ya advertí. Él quería liberar a Jesús. Él estaba convencido de que era un hombre justo. Bueno, hasta su mujer vino. Varones, no siempre tenemos la razón, varones. Hay que aprender. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber escuchar a mi mujer. De repente son iluminadas, y nos pueden llevar a una verdad. Oye, la mujer de Pilato, no se sabe de dónde sacó esa buena definición de Jesús, que era un hombre justo. Hay pleitos en eso teológicos, pero a mí no me interesa. Realmente me gustó el estudio, pero yo dije,
independientemente de eso, la verdad es verdad, lo justo es justo y lo correcto es lo correcto. Y eso hubiera bastado para que, aunque fuera mi mujer que me estuviera diciendo, porque a veces nuestro orgullo no nos deja escuchar a nuestra esposa, debemos de saber que si ella tiene la razón, debemos de obedecer no a nuestra esposa, a Dios que está en ella y está tratando de dirigir a un cabezón que no quiere escuchar a Dios. Hijo, mujer, ahí es donde hubiera dicho, amén, pastor. No siempre tenemos la razón. Ellas hablan también sabiduría, ellas también son hijas de Dios. El Espíritu de Dios está en ellas también. Ellas no son ignorantes, muchas saben más que nosotros. Escuchemos. Si el consejo de ella va de acuerdo a los principios de Dios, no es ella, es Dios en ella, que está tratando de me hablar, porque a veces estamos tan abrumados de las circunstancias, las situaciones, que no queremos escuchar a nadie, que pensamos hacer las cosas a nuestra manera, y no es así. Tenemos una ayuda idónea a nuestro lado, pero a veces no la ocupamos. Debemos de ocuparla para lo que se requiere, no solamente para hacer el quehacer, no es una criada, no es una lavandera, ella es nuestra ayuda idónea. Varones, yo les pregunto así con el corazón en la mano, ¿qué haríamos sin ellas? Andaríamos perdidos en el universo. Cuando yo estaba en el evangelio, hermano, cuando yo empezaba, fue mi mujer la que me decía, vamos a ir a la iglesia. No voy, vamos. Y después me decía, pues tú sabes que eso es lo correcto. Y yo me quedaba pensando, sí es cierto, tiene razón, vamos. A veces hay que escuchar a la mujer, porque somos cabezones, porque pensamos que la vida no vale nada, que aquí nuestros chicharrones truenan, que así soy, así viviré, así me moriré. Pues al fin así trataba a mi abuelo, a mi abuelita. No, ya no son esos tiempos. Ya la revolución pasó. Jesucristo, hermanos, vino a dignificar a la mujer. Él no vino, la religión cristiana no está para abolir ese pensamiento, hermanos. Al contrario, Señor Jesús, si hay alguien en esta humanidad de 5,000 años para atrás hacia acá que haya dignificado a las mujeres, fue Jesús. Quien vino a liberar a las mujeres fue Jesús. Quien vino a ponerle en su grado nuevamente que tenía en el Edén fue Jesús. Cuando la mujer pecó y fue engañada por la serpiente, la mujer bajó de nivel. Pero cuando vino Jesús, Él la volvió a poner en el mismo nivel, pero ahora la sujetó a autoridad. Una autoridad visible que es su marido. Y el marido es puesto por Dios, siempre y cuando el marido haga lo correcto. Un varón me decía, pastor, es que no se sujetan a mí, es que les digo, es que yo esto, yo aquello. Y le digo, ¿y tú te sujetas al Señor? No, pues es por eso. Pues si no tiene, ¿cómo? ¿De dónde tienes la autoridad para que se sujeten a ti cuando tú no haces lo correcto? Decía el soldado romano, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y por eso tengo la autoridad, eso es lo que está diciendo el pasaje. Tengo la autoridad de decirle a alguien, ve, vas, haz, hace. Porque soy un hombre sujeto a la autoridad. Si nosotros no nos sujetamos a la máxima autoridad que es nuestro Señor, vamos a sucumbir como lo hizo este hombre. Tenía la actitud, tenía el deseo, tenía el conocimiento, pero no tenía integridad. Aun cuando obviamente Dios usó, hermanos, lo que Él hizo, Dios no hizo que Poncio Pilato hiciera lo que Él hizo. Dios sabía que Poncio Pilato iba a hacer eso, por su orgullo, porque ya había pecado en él. Dios solamente lo usó, pero Él es responsable. Pilato fue responsable. Hay un dicho mexicano que dice, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
Entonces a veces nos queremos zafar de la responsabilidad, hermanos. Eso no va a ser así. Independientemente entonces de la fuente de la cual la mujer, hermanos, le habló a su marido, ella estaba actuando con sabiduría y con justicia. Y siempre que una mujer, varón, te comente algo con sabiduría y con justicia, escúchala, escúchala. Pilatos, entonces entramos al quinto punto. Pilatos quería eludir su responsabilidad. En el verso 24 dice, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar a un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. No, hermanos. Los líderes somos responsables. Solamente basta, hermanos, echarle un lente al libro de Apocalipsis cuando dice Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia al que es escrita no es como unos traducen que es un ángel que está ahí guardando las iglesias. No, porque en pasajes más adelante le dice arrepiéntete y los ángeles no se pueden arrepentir. Luego entonces está hablando, es que nosotros cuando leemos ángel inmediatamente identificamos con los seres alados, que no sé quién les puso alas, ¿verdad? Solamente los querubines tienen alas y están en la presencia de Dios, ellos no bajan a la tierra. Y resulta que ese líder al que está hablando, ese ángel, es la palabra enviado. Y el enviado a la iglesia es el pastor. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos capítulo 10. Y a quien le escribe Jesucristo es al líder. Y le dije, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que haces esto, pero también, ¿sabes qué? Te tengo ahí una colita que pisarte. Que has perdido tu primer amor. A otra iglesia le dice que has dejado que esa mujer Jezabel tome gobierno sobre la iglesia. Yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás. Y así los culmina y le escribe al ángel, al enviado, al pastor, porque el líder es el responsable. Por eso yo siempre digo, hermanos, iglesia religiosa es porque hay un pastor religioso. Iglesia tradicionalista porque hay un pastor tradicionalista. Iglesia sectarista porque hay un pastor sectarista. Iglesia legalista porque hay un pastor legalista. A quien le toma cuenta Dios siempre es al líder. Y Pilatos se quería zafar. No, imposible. Al igual que los dirigentes religiosos judíos, hermanos, los dirigentes políticos romanos no pudieron hallar falta en el Señor. Incluso con todos los esfuerzos, los tribunales humanos, todos fallaron en producir una acusación legítima contra el perfecto Hijo de Dios. El registro se encuentra en la Biblia para que todos los hombres y mujeres de todas las épocas descubran que Jesucristo no fue ejecutado por algún delito o pecado que hubiera cometido, sino por el odio de los hombres pecadores. Hay un principio primordial, hermanos, es que no podemos eludir nuestra responsabilidad. Todos en alguna parte, en algún tipo de capacidad tenemos cierta autoridad y no podemos eludirla. Muchos de nosotros queremos una responsabilidad, un título, pero la pregunta sería, ¿estás dispuesto a la responsabilidad? Todos quisieran ser como los apóstoles, echar fuera demonios, sanar enfermos, caminar despacito en las calles. Pero ¿estás dispuesto a morir como ellos murieron y a sufrir la responsabilidad que ellos tuvieron?
a vivir, es más, a vivir como ellos vivieron. Pablo decía, en hambres, en desnudez, en naufragios, en ayunos, en muerte. Yo no veo eso en muchos líderes religiosos, hermanos. Yo los veo pasar en avión, pasear en coches de lujo, sentirse mejores que otros. No, yo para qué le hablo a esa iglesita. Una vez tristemente escuché un comentario de un líder religioso que dijo a uno de nuestros hermanos en Cristo de esta iglesia: ¿qué coche trae tu pastor? Pues trae este. No, pásate acá a mi iglesia, casi somos bendecidos. Yo traigo un coche del año. Como si la bendición consistiera en los bienes materiales que poseemos. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo todo lo contrario. La bendición no consiste en los bienes materiales que poseemos. La bendición, bien como lo dijo el pastor que entró al principio, el pastor Francisco, y los guió en oración, nosotros no venimos por bendición. Nosotros venimos a darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Que tú no las veas es tu problema. Pero las bendiciones, dice Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo aquel que está en Cristo, es decir, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto no procede de vosotros, sino de Dios. Todos los que estamos en ese aspecto, somos ya bendecidos. No venimos por bendición. La bendición nos está persiguiendo. Solo tenemos que obedecer para que nos alcance. Pero como vivimos en desobediencia, la bendición, aunque quiera alcanzarte, no te alcanza. No importa cuán temprano te levantes, cuán tarde te acuestes, si la bendición no está sobre de ti, no vas a cubrir tus necesidades, ni vas a hacer nada. Siempre es primero hacer lo correcto, actuar en integridad delante de Dios. Cuando Él ve que somos gente honorable, gente que puede manejar lo que Él quiere, hermanos, entonces Él nos da en abundancia, porque Él sabe que no vamos a actuar en egoísmo, porque Él sabe que cuando tengamos prosperidad la vamos a repartir con los hermanos. Eso hizo la iglesia del primer siglo. ¿No usted lee en el libro de los Hechos que la iglesia del primer siglo tenían todas las cosas en común? Que se amaban los unos a los otros, que vendían lo que tenían de más y lo daban a la iglesia para que la iglesia repartiera a los necesitados de la misma iglesia. Hoy ya no se hace eso. Hoy nos queremos conformar con las ofrendas. No hace falta mucho más que eso. No entendemos que la vida gira, hermanos. Y si nosotros no somos gente ofrendadora alegre, el día mañana cuando tengamos necesidad, Dios no va a permitir que esta iglesia los apoye. Porque ustedes nunca dieron nada, nunca sembraron nada. Por eso hay que sembrar para cosechar. Esta iglesia siempre ha estado sembrando en otros ministerios. Porque primero es la siembra, luego la cosecha. El día de mañana que Dios levante un edificio y ponga cosas maravillosas, qué bueno, hermano, pero eso no se hubiera obtenido si nosotros no hubiéramos sembrado. Una mujer no tenía absolutamente nada solo para comer y dio lo único que tenía en obediencia, porque ella sabía que si sembraba iba a cosechar y que si toda la vida había vivido en miseria, una simple siembra, en ese momento algo pasó en esa mujer. Nosotros vemos que era muy pobre y depositó los 2 dracmas, pero no nos damos cuenta que ella había vivido una vida miserable y algo pasó, que cuando vio al maestro, algo le iluminó y ella pudo decir: Señor, ya entendí, tengo que sembrar para cosechar.
y dio lo único que tenía. No necesita decir más la Biblia, solamente que Jesús volteó su rostro hacia ella. Porque eso es lo único que necesitamos, que el Señor voltee su rostro hacia nosotros y vea nuestro corazón y la actitud correcta, y entonces se mantenga la bendición. Porque a veces no es tan solo que seamos bendecidos una vez, sino que se mantenga para que seamos siempre dadores alegres. Para que siempre traigamos 5, 10 pesos para el que te limpia o te ensucia el parabrisas. Que le des, no te importe. A la mujer que está vendiendo dulces, que le des. Es la única forma de tener abundancia. Es lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué quieres la abundancia? ¿Para que tu egoísmo te lleve a Cancún? La abundancia es para compartir con los demás. Y si el Señor te ve que Él te dio abundancia y la primera que es irte a Cancún, ¿sabes cuándo te va a volver a dar? Nunca más. Podrás recibir del diablo porque ya te atrapó, ya vio que tu codicia y el amor al dinero es el mayor de todos los males, y este me lo atrapo. Tenemos que ser sabios en la Escritura, hermanos. Un principio entonces primordial es que no podemos eludir nunca nuestra responsabilidad, aunque Dios sabe de antemano lo que vamos a hacer. Dios sabía de antemano lo que Pilatos sentía e iba a hacer. Y Él solamente usó eso en Él para lograr sus propósitos. Lo mismo pasó con Judas y lo mismo pasó con el faraón. Lo mismo, el Señor vio lo que iban a hacer y Él solo usó lo que hicieron para sus propósitos. Mucha gente dice, ¿por qué Dios, si sabía tal o cual cosa que me iba a pasar, por qué no intervino? Pues te tengo una noticia, Él sí intervino. Él envió a su Hijo hace más de 2000 años, por ti y por mí, para que no cayéramos en nuestros errores. Él sabía que esta humanidad, esta generación iba directita al infierno. Cada generación que ha aparecido en la historia, Dios ha visto que esa generación va al infierno. Y Él interpuso a su Hijo en una cruz, interviniendo a nuestro favor, para que nosotros pudiéramos evitar todas las circunstancias, los problemas, las tristezas, los dolores, las angustias, los traumas. A través de su Hijo, el mensaje de la cruz. Pero ¿qué pasó? Que Cristo vino y no lo recibieron. Cristo va a venir y tampoco lo van a recibir. Eso es lo que dice la Biblia. Es impresionante cuando leemos a los finales de las partes del Apocalipsis, de la humanidad, de la parte de la humanidad del Apocalipsis. Es increíble ver una generación, la última, cuando se desata la ira de Dios, que el Señor les envía a 144,000 para que les prediquen el Evangelio. Santos, sin mancha, puros, no como nosotros. De verdad santos, puros, sin mancha, que no han conocido mujer, y los envía a predicar y no los escuchan. Después les envía 2 testigos que hacen milagros, hacen caer fuego, separa la lluvia, separa el sol, hacen prodigios, milagros, y no les creen. Los mandan crucificar, los matan. Todo el mundo es testigo y va a ser testigo de esa crucifixión. Lógico, ellos resucitan y el Señor se los lleva al cielo. Después sale un ángel con el evangelio de la salvación, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y el ángel les predica a cada persona uno a uno. Uno a uno. Oye, hermano, se te aparece un ángel, caes tendido en el piso. Y ni así escuchan el mensaje. Si esto fuera poco, va a venir Jesús en las nubes, todo ojo lo verá,
Y dice, todo aquel que invoque del nombre del Señor será salvo. ¿Y qué cree que hace esa generación? No lo invocan, prefieren condenarse por toda una eternidad. Y por eso son presentados en un trono blanco. Ante un trono blanco, con una actitud reprobable, parados ahí de frente delante de Dios, como diciendo, ¿por qué me vas a condenar? Si yo tengo una religión, si a mí mi religión me dijo. Y el Señor les dice, no era por religión, era por seguir mis mandamientos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, mis filosofías, yo creía que, yo pensaba que, bueno, tú creías que, tú pensabas que, pero el conocimiento que yo quería que tú adquirieras era de Jesucristo. En tu mente y en tu corazón. Entonces tú me hubieras sido por pueblo y yo hubiera sido tu Dios. Hermanos, la humanidad no tiene escapatoria. Ningún ser humano, independientemente de pequeña, mediana o grande autoridad que tenga, no va a eludir su responsabilidad. Muchos piensan por qué Dios no intervino. Él ya intervino y a nuestro favor. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto y otro? Dios siempre ha estado donde mismo, sentado en su trono. ¿Tú dónde estabas? El Señor no te agarró de la mano y te llevó a consumir drogas. El Señor no te llevó de las manos a consumir el alcohol. El Señor no te llevó de las manos a meterte en ese tugurio. El Señor no te llevó de las manos a fornicar. El Señor no te llevó de las manos a ser idólatra. El Señor no te llevó de las manos a hacer nada de eso. Él te envió su palabra para que fueras advertido y fueras apartado de ese camino. Pero además te tengo una noticia. Hoy que estás aquí, Dios te sigue hablando en su misericordia, en su gracia, y te sigue diciendo, apártate de ese camino. Apártate. Él ya intervino, hermanos, por su Hijo Jesucristo y por su palabra, que es verdad. Pero la humanidad no ha querido escuchar las advertencias de Dios. Si usted quiere comprobar que le va a ir mal si usted hace algo malo a los ojos de Dios, bueno, si usted quiere comprobarlo, adelante. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es de simple y dramático el Evangelio, hermanos. Tú decides, pero no quieras eludir tu responsabilidad. Dios no es culpable de lo que nos pasa, son nuestras decisiones. Dios no ha hecho robots, Él nos ha dado libre decisión. Pero el ser humano, en su egoísmo e individualidad, ha escogido su camino desde el Edén. Del Edén siempre queremos culpar a alguien y terminamos siempre queriendo culpar a Dios. Eso no es nuevo en el Edén. Adán, ¿dónde estás? Escondido de la presencia de Dios, porque habían pecado. La gente que peca se esconde de la presencia de Dios. Por eso no viene a la iglesia. Porque aquí está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, su Santo Espíritu, los va a confrontar con su pecado. Por eso no vienen a la luz. Y buscan pretextos. No es que haya esto, es que acá esto, es que quién sabe qué. No, papacito, no mamacita, tú no estás aquí porque tus pecados no los quieres soltar. El día que un pecador quiere soltar sus pecados, viene y se humilla delante de Dios y le pide perdón y se arrepiente, cambia su manera de pensar y su forma de actuar. No nada más es el llanto, cambia nuestra manera de ser. El arrepentimiento nos hace dar un giro de 90 grados. Vas para allá, no, regrésate por donde venías. Eso es el arrepentimiento.
Es regresarse otra vez al camino, a donde estaba. Y cuando una persona toma esa actitud, uno sabe que es su pastor. Discúlpeme, hermanos, pero a veces no puedo aconsejar a una persona de la cual yo no soy su pastor, porque estoy seguro que le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio en la Biblia. La Biblia dice que cuando el pastor habla, sus ovejas lo siguen. Si yo no soy su pastor, no importa lo que yo le diga, usted no va a obedecer porque yo no soy su pastor. Sería bueno que usted pusiera en oración eso y le dijera a Dios: Señor, este es el pastor que tú me has dado. Ayúdame a sujetarme a él. Porque somos rebeldes y sobre todo cuando andamos en pecado, no queremos escuchar el consejo. Mandamos a traer a ver quién me habla lo que yo quiero oír. Cuando el pastor ya te habló y te dijo las cosas, lo único que tienes que hacer es obedecer. Punto. Es que me dijo que me pusiera a orar, porque esa es la solución. Porque yo estuve en tu lugar y fue solamente de rodillas que gané la batalla, así como Jesús en el Getsemaní. Ahí se ganan las batallas, de rodillas, por mi esposa, por mis hijos, por mi matrimonio, para que el cabezón entienda y se case y deje la lujuria, deje la perversidad y venga a los pies de Cristo. Es de rodillas. Te voy a traer al mejor consejero de este mundo. Y eso no va a cambiar nada. Es nuestra actitud. Somos nosotros. Si yo no soy tu pastor, no importa lo que yo te diga. Pero si yo soy tu pastor, yo estoy seguro que vas a hacer lo que yo te dije. ¿Está aquí en esta mañana Iván y Marilyn? ¿Están aquí? ¿Sí están aquí? Allá están. Gracias, hijos. Soy su pastor. ¿Sí? Ahora pasen al frente para que todos estos incrédulos sepan que a pesar de la corrección, la exhortación, ustedes están aquí porque soy su pastor. Por eso aquí está Iván, porque soy su pastor, porque escuchó la corrección, porque se atrevió a enfrente de todos ustedes recibir la corrección, porque él es hijo y porque Marilyn es hija. Gracias, hijos. Dios les bendiga. Lo único que hay que hacer es lo correcto a los ojos de Dios. Por eso mucha gente me dice: pastor, venga a decir esto, venga a decir aquello. ¿Me querrá escuchar? Hermanos, desde el momento que yo le doy el consejo a alguien y va y busca a otra persona, quiere decir que yo no soy su pastor. Porque yo, si fuera su pastor, haría lo correcto. Obedecer a su pastor. El pastor dijo que hay que hacer esto, hay que hacerlo. ¿Cuándo empezamos? Mañana va, ahorita, órale, para pronto. El lunes no, porque nunca empieza nada el lunes. Ya en ese momento o al siguiente día, pero que no se enfríe la cosa porque no lo hacemos. Disculpe, hermano, pero esa es la verdad. Jesús sabía y le hablaba a la gente, pero sabía que no le iban a hacer caso. Por eso a quien le revelaba las verdades, las virtudes del reino, eran sus discípulos, a los que lo escuchaban, a los que él era su pastor. Por eso les dijo en el capítulo 13 de Mateo: a vosotros les es dado conocer los secretos del reino. Si usted considera que soy su pastor y yo le aconsejo algo, mi recomendación es que obedezca. Yo estoy aquí por obedecer a mi pastor. No crea que estoy aquí por rebelde. Yo siempre me he sujetado a mi pastor. Él me aventaja en tiempo en el ministerio. Por supuesto que es más sabio que yo, más entendido. Ha trabajado Dios más con él.
Lo menos que tengo que hacer es someterme a Él. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a sujetarme a mi pastor. Muéstrame si este es mi pastor. Y si es mi pastor, Señor, ahora ayúdame a sujetarme a mi pastor. Y yo no dudo eso. Nunca dudé de mi pastor porque Él me lo demostró. ¿Sabe cómo? Exhortándome, llamándome la atención cuando era necesario. Yo estoy aquí por eso. No estoy aquí porque se ha usado de un falso amor. El amor también es justicia. Todos quieren que les hablen despacito y les hablen bien, pero el amor no nada más es eso. El amor es justicia. Y una parte de la justicia es la exhortación. Es que caminemos correctamente, es que obedezcamos, que hagamos lo correcto delante de Dios, no de los hombres. Nos vamos a equivocar como este hombre que estamos viendo el ejemplo. Desde el Edén el hombre se ha equivocado porque se ha dejado engañar. Cuando el hombre cayó y el Señor los buscó, ¿qué dijeron? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pregunta el Señor. La mujer que me diste, Señor. Ahí inmediatamente vemos como el hombre siempre culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y le echamos la culpa a otra persona porque no queremos reconocer nuestros errores, porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Huimos de la responsabilidad. No, debemos afrontarla. Si ya nos equivocamos, hay que afrontar la responsabilidad. Hay que soportar la vara, porque sabemos que Dios nos ama. Él a sus hijos los corrige. A los que no corrige son los que no son sus hijos. A ver, yo lo reto, vaya a corregir al hijo del vecino. Y va a venir el vecino y le dice: ¿tú qué te metes? Es mi hijo. El Señor nos corrige porque nos ama. No nos corrige porque nos aborrece, porque estamos tendidos a hacer lo incorrecto. Entonces no debemos de permitir ser engañados o recibiremos las consecuencias. ¿Cómo vencemos el engaño, pastor? Con el conocimiento. El conocimiento abre nuestro entendimiento. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, nosotros leíamos la Biblia y muchas cosas no las entendíamos. A través de los maestros que teníamos en la congregación, que nos instruyeron, en algún momento adquirimos una cierta comprensión. Pero no es suficiente, porque el mandato es que seamos discípulos, pero los discípulos después instruyen a otros y hacen otros discípulos. Por consecuencia, debemos de aumentar nuestro conocimiento. A mayor conocimiento, mejor interpretación de las Escrituras. Y a una mejor interpretación de las Escrituras vamos a tener una mejor comunicación de la verdad de Dios. No podemos conformarnos con lo que sabemos. Tenemos que buscar más y más de Dios, porque eso es lo único que nos vamos a llevar, el conocimiento de Él. Aquí se van a quedar tus diplomas de ingeniero, arquitecto, médico, enfermera, lo que seas. Aquí se va si fuiste el mejor albañil, si fuiste el mejor herrero, el mejor de las combis, lo que sea. Aquí se va a quedar. Los trofeos que te dieron del fútbol por ser goleador y no sé qué, los del karate, ahí se van a quedar. Lo único que tú y yo nos vamos a llevar arriba es el conocimiento de Dios, y entre más conocimientos tengamos de Él, eso gratificará que nosotros tuvimos una relación con Él, porque el conocimiento de Dios, el venir a esta palabra, tiene como propósito tener una mejor relación con Él. Que lo anhelemos, que lo busquemos, que nos enamoremos y que cada día estemos buscando más y más y más de Él. Aquí se quedan los títulos, allá nos llevamos el conocimiento de Él. No debemos entonces permitir ser engañados, hermanos. No podemos eludir tampoco nuestra responsabilidad.
El sexto punto dice que Israel acepta la responsabilidad de la sangre del justo por sus generaciones. Ya no sé si es un error o es un acierto profético. Va a ver usted por qué hoy, hermano. Dice el verso 25 al 26, y la gente respondió a gritos: no nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Amados hermanos, sin duda que el asumir la responsabilidad de la sangre del Mesías era condenarse a sí mismos, pues con este acto la multitud compuesta, como dijimos antes, de líderes religiosos, judíos y gentiles, trataban de declararse justos en su decisión, correctos delante de Dios, porque supuestamente ellos estaban actuando de acuerdo a la ley de Moisés. Error. Pero al mismo tiempo, hermanos, mientras estudiaba esto, los diferentes comentarios que estuve viendo, descubrí que al mismo tiempo, sin que lo supieran, ellos estaban anunciando que la sangre del Mesías derramada traería redención por el pecado. Así la sangre del justo caería un día sobre todos los pecadores para el perdón de los pecados por la fe en Él. Aún religiosos como Nicodemo, como José de Arimatea y otros grandes prominentes, incluso romanos que eran gentiles, gobernantes, recibieron el mensaje y fueron salvos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se ha venido esparciendo desde ese tiempo hasta los 2023 años, hermanos, según nuestro calendario de nuestra generación. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía, de toda injusticia, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud y de toda mala acción. La sangre de Jesucristo tiene poder. Todos hemos fallado. Déselo fuerte a Él, hermanos. Todos hemos fallado. Y la sangre de Jesucristo un día nos cobijó. Hoy, esta mañana, los que vienen por primera vez, la sangre de Jesucristo, puedo cobijarlos hoy y limpiarlos de todo pecado, de toda maldad. No importa lo que hayan hecho, Dios es grande en perdonar. Si perdonó a aquel que estaba al lado de la cruz, que nunca hizo nada bueno, nunca. Y sin embargo, cuando reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Esas palabras que duraron unos segundos le dieron vida eterna. Jesús volteó y le dijo: en verdad te digo, hoy entrarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no pasado, no en un rato. Hoy, en este momento, en un abrir y cerrar de ojos, estarás conmigo en el paraíso. En el lugar de reposo prometido. En el lugar donde hayan descanso las almas atribuladas, angustiadas y destruidas por este mundo. Ahí hay reposo. Ese es el reposo al que somos invitados. Sin que lo supieran al mismo tiempo, estaban proclamando lo que Jesús haría después, que su sangre sería suficiente, si fuera necesario, para lavar los pecados de toda la humanidad. Por eso Juan dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Mesías vino por primera vez al mundo, el mundo lo rechazó. De igual manera, cuando el Mesías, como dijimos antes, cuando regrese, el mundo lo va a rechazar. Por esa causa la Escritura nos enseña que no amemos al mundo, ni las cosas del mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: no améis al mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, aquí está nombrado las cosas que realmente delante de Dios son mundanas. No lo que la gente religiosa dice, lo que Dios dice. Y empieza diciendo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas triviales, hermanos, son cosas que al Señor no le interesan. Lo que a Él le interesa es que nosotros no apartemos los ojos de Él y los pongamos en el mundo. Lo que a Él le interesa es que no sigamos la vanagloria de esta vida. Satanás eso le ofreció a Jesús, la vanagloria de esta vida. Póstrate delante de mí, te daré todos estos reinos. No importa cuánto dinero tengamos, cuántas posesiones, si al final se pierde nuestra alma. No amemos las cosas del mundo. Y dice el apóstol Juan, ni los deseos de la carne, los deseos carnales. ¿Cómo conocemos qué son cosas de la carne? Pues vamos a Gálatas capítulo 5 y empezamos a leer. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, borracheras, todo eso es de la carne. Hay una lista ahí. Entonces no le queramos aumentar a la palabra. Las cosas triviales de este mundo al Señor no le interesan. Cuando leemos las cosas de la carne, vemos claramente que es una alusión directa al pecado que es producido por el ser humano, por su orgullo, por su rebeldía, por la ausencia de Dios en su vida. En Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Qué está diciendo Santiago? Que si algo está robando tus ojos de Dios, que si estás practicando cosas de la carne y estás llenándote de cosas de la vanagloria de la vida, tú eres un adúltero a los ojos de Dios. Estás enemistado con Él. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es por esa causa que muchos hombres que cantan según alabanzas cristianas y van a recibir del mundo reconocimiento son muy criticados. Porque en ese momento se están manifestando como personas que están recibiendo la gloria de este mundo y no la de Dios. Dios no nos va a premiar aquí, Él nos va a premiar allá, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Él nos dará según nuestras obras, sea hecho bueno o malo, nos bendecirá y nos dará más. Por eso hay que estar sembrando en buenas obras. Y Jesucristo nos dice: no se cansen de hacer lo bueno, sigan haciendo lo bueno, porque hay recompensas en el cielo. Santiago hace esa observación como causa de un comportamiento de las personas en el contexto del capítulo 4, del versículo 1 en adelante, porque hay peleas, disputas entre nosotros, y dice que son causa de malos deseos de nuestro interior, por la codicia, que deseamos lo que no tenemos y no tenemos lo que no deseamos porque no lo pedimos a Dios, y aun cuando lo pedimos no lo recibimos por las malas intenciones que hay en nosotros, en nuestro corazón, pues solo para nuestro propio placer egoísta lo pedimos. Eso lo dice Santiago en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo se lo resumí para no ir y leerlo y tardarnos. Por lo que Santiago llama a este tipo de personas en el verso 4 adúlteros, que sin duda es un adulterio espiritual, algo que ofende a Dios porque está quebrantando el primer mandamiento.
Y dice el verso 6 de ahí de Santiago 4:6, que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. El último punto, hermanos, a revisar en esta tarde, el punto 7, va con respecto a que Cristo es encarnecido. Dice que quitaron, versículo 27 al 31, quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinas y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban y le decían: ¡Viva el Rey de los Judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y se volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Este pasaje, hermanos, es trágico y esta tragedia termina, hermanos, aquí. Jesús es entregado a crucifixión. La humillación que recibió el Señor Jesús realmente fue para nuestra bendición. Él ganó nuestra bendición. No venga más a esta iglesia por bendición, hermano. Usted ya es bendecido. Él ganó su bendición. Sea obediente para que la bendición que lo está persiguiendo lo alcance y usted pueda ver materializado lo que Dios quiere para usted. Él padeció por todos nosotros. Este pasaje que hoy voy a mencionar en una traducción muy hermosa, que he resumido en aspectos solamente, nos muestra claramente lo que Él hizo por nosotros. Es la incomprensión de este pasaje que nos hace que nosotros no entendamos la gran bendición que el Señor logró a nuestro favor. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 12. Quiero leer, hermanos, en resumen de esta traducción viviente, este pasaje. Y en la traducción viviente, resumido en los aspectos más importantes, dice: fue despreciado y desechado, varón de dolores, conocedor de del dolor más profundo. Le dimos la espalda y de él desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran el castigo de Dios. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre él los pecados de nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Fue puesto con los criminales, pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Por causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean condenados, contados entre los justos. Él cargará con los pecados de todos ellos, y le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Wow, por eso me gusta esta traducción, hermanos. Qué belleza, de verdad es impresionante.
¿Sabe una de las partes que más me impactó? Todas son impactantes, pero hubo una que trajo una iluminación a mi corazón. Cuando en esta traducción dice que a nadie le importó que muriera él sin descendientes. Amados hermanos, Jesús tenía 30 años. 30 años. Estaba en la plenitud de su juventud. No pudo tener una mujer, no tuvo tener hijos, porque la mujer había sido determinada por Dios, que era su iglesia, y los hijos íbamos a ser nosotros, su descendencia, su herencia. Qué hermoso es eso, hermano, comprender eso, que a Dios no se le permitió lo que a un ser humano más anhela, porque cuando tú eres joven, yo entiendo a los jóvenes que sienten la atracción del sexo en el área normal, fisiológica, natural, anatómica, biológica, normal, del sexo opuesto. Entiendo, jovencitas, jovencitos, que hay una atracción, un enamoramiento. Jesús pasó toda esa época que tú estás pasando y no se le dio el tener una mujer. Seguramente alguien quiso querer con él, pero él no, porque él tenía fijada la mente en el propósito de su padre. Y murió sin descendencia. Pareciera, hermanos, que fuese incluso como una maldición, porque yo creo que no hay mayor maldición que se borre nuestro apellido y nuestra espírite de este mundo. Por eso es una bendición cuando tenemos un varón, porque el apellido va a permanecer. Y entiendo por qué muchos le pelean y se avientan 10 hijos esperando al varón, porque quieren que su apellido prevalezca. Jesús no tuvo esa oportunidad, hermanos, porque él sabía que Dios le iba a dar una mujer gloriosa en el cielo y le iba a entregar una herencia bendita, que somos todos nosotros. Por eso dice Juan que no somos engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Porque nosotros somos, por eso nos llamamos cristianos, porque somos los hijos de Dios. La herencia de Jesucristo, los coherederos en Cristo. Él fue el primer hermano entre muchos hermanos. Así que tomé por último, hermanos, en conclusión, las palabras de un hombre que escribió hace muchos años, un gran teólogo, y nunca me gusta decir los nombres porque no me gusta lo que se exalte al hombre, sino se exalte lo que Dios hizo a través de ellos. Y este hombre hace muchos años, hermanos, en un escrito muy conocido, es un libro así como de este tamaño, que es un comentario bíblico maravilloso de la Biblia, versículo por versículo te comenta lo que Dios le hizo él en su generación entender, estaba hablando. Y es glorioso lo que él dice. Con respecto a todo este pasaje, este hombre dijo estas palabras. Escuche con atención. No teniendo maldad contra Jesús, Pilato le instó a aclarar las cosas y se esforzó por declararlo sin culpa. El mensaje de su esposa fue una advertencia. Dios tiene muchas maneras de advertir a los pecadores sobre sus empresas pecaminosas, siendo una gran misericordia tener tales restricciones de parte de la providencia, de parte de amigos fieles y de nuestras propias conciencias. No hagas esta cosa abominable que el Señor odia. Es algo que podemos oír que se nos dice cuando estamos entrando en tentación. Si queremos considerarlo, siendo dominados por los sacerdotes, el pueblo optó por Barrabás. Las multitudes que eligen al mundo más que a Dios como rey y porción de ellos, eligen así su propio engaño. Los judíos insistían tanto en la muerte de Cristo que Pilato, que rehusara
que pensó que rehusaría Pilato, Cristo que Pilato pensó que rehusar sería peligroso. Y esta lucha muestra el poder de la conciencia aún en los peores hombres. Pero todo estaba ordenado para dejar evidencia que Cristo sufrió no por faltas propias, sino por los pecados de su pueblo. Qué vano fue que Pilato esperara librarse de la culpa de la sangre inocente de una persona justa, a la cual estaba obligado a proteger por su oficio. La maldición de los judíos contra ellos mismos ha sido espantosamente contestada en los sufrimientos de su nación. Nadie puede llevar el pecado de otros, salvo aquel que no tenía pecado propio por el cual responder. Y no estábamos todos interesados. ¿No fue Barrabás preferido que Jesús cuando los pecadores rechazaron de él la salvación para conservar sus amados pecados, que robaran su gloria a Dios y asesinaran las almas de ellos? Ahora la sangre de Cristo está sobre nosotros para siempre por medio de la misericordia, dado que los judíos la rechazaron. Huyamos, por tanto, al pecado y refugiémonos en su sangre, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Wow! No, me quedé maravillado, hermanos. Jesús, amados hermanos, solamente voy a hacer 2 breves comentarios. Jesús padeció unas horas de vergüenza para obtener una eternidad de gloria. Es mejor ser avergonzado un momento que ser avergonzado toda la eternidad. Es mucho mejor. Es mejor tomar la decisión de venir al frente y pedir perdón a Dios que tener toda una eternidad sin el perdón de Dios. Es mejor en determinado momento pasar al frente las veces que sean necesarias para reconocer nuestras faltas, que pasar toda una eternidad sin Dios. Él no tenía que padecer. Lo hizo por todos nosotros. Murió sin herencia para recibir una herencia eterna en los cielos, a través de todos los que creemos en Él. Somos su herencia, somos su descendencia, que además le dio el Padre que está en los cielos. Nosotros somos la herencia de Jesucristo. Él no tuvo hijos, pero nos engendró a nosotros. Por eso la gloria que Él recibió, un día nosotros la recibiremos y estaremos sentados a la diestra de Jesús por toda la eternidad, porque fuimos capaces de vencer al mundo, a Satanás y a todas estas pasiones. Yo le pido hoy que se ponga de pie y ahí en su lugar donde está, reflexione en su corazón y considere esa gracia inefable que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo Jesús. Que tengamos hoy la capacidad de renunciar a lo vano. Porque en este tiempo Dios insiste mucho en la santidad y en la santificación de su iglesia. Solo hay una respuesta, hermanos. Cristo viene. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y puedo sentir el corazón del Señor llamando a la santidad, llamando a la santificación, llamando a nuestra restauración con Él, llamando a que si nos hemos apartado, regresemos a sus pies poderosos, porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos.
A Él no le importa lo que hicimos por cuanto Él se atrevió a morir en la cruz. Él pagó por adelantado. Él sabía que le íbamos a fallar. Él solo espera que demos un paso de fe y digamos: Señor, me arrepiento, ayúdame, fortaléceme el poder de tu fuerza, guíame, Padre. Quita de mí la pecaminosidad, desarraiga lo que tú no hayas sembrado, quita odio, rencor, amargura, desánimo, tristeza. Desarráigalo de mi corazón. Los traumas de la infancia, la ignominia, el abuso, quítalo de mi corazón, porque estorba mi crecimiento. Es como una rama que no me deja crecer. Ahoga mis raíces sembradas en la roca que es Cristo. Por eso Dios sigue llamando y seguiré insistiendo, porque Él viene de los cielos. Cuando la Biblia dice que Jesús viene, no es que está sentado, Él ya viene cabalgando en las alturas, está próximo a llegar, está próximo a anunciarse, está próximo a recoger a su iglesia. Está próximo a llevarse su herencia, porque Él no tuvo hijos. Él prefirió que el Padre le diera los hijos. Por eso Él dijo: los que Él me ha entregado en mi mano, nadie me los va a arrebatar, porque mi Padre es mayor que todos. Y yo tengo la autoridad, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es nuestra labor: traer discípulos, comunicarle a la gente que hay perdón en Jesús, que de la misma manera que nosotros fuimos perdonados, Él es amplio en perdonarlos a ellos, que no importa para Él lo que hayamos hecho. Oye, vino una mujer allá en adulterio y Jesús le dijo: yo no te juzgo, mujer, porque yo no he venido a juzgar este mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Vete y ya no sigas haciendo lo que estás haciendo. Vino un hombre que había estado enfermo y lo sanó, y le dijo: oye, ya te he sanado, por favor vete y ya no hagas lo mismo, no sea que te venga algo peor. Vino una mujer que estaba encorvada ante Jesús y le dijo: mujer, levántate, porque tú eres una hija de Israel, y la sanó. La gente lo criticó y él dijo: oigan, esta mujer llevaba 17 años atada. ¿Por qué la juzgan? ¿Y por qué juzgan lo que he hecho si ella es una mujer de Israel? De esa manera Dios mostró que no hace diferencia. Él sana a hombres y mujeres por igual. Él los bendice y los ayuda si ellos quieren, si ellos dan el paso de fe. Muchos critican que le decimos a la gente que venga al frente, pero yo a esa gente les digo: ¿acaso no? La mujer que andaba con flujo de sangre pasó al frente hacia Jesús. ¿Acaso no el hombre que tenía un hijo endemoniado corrió a los pies de Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hijo? ¿Acaso no el leproso dejó el lugar de donde estaba ahí, pudriéndose para terminar mal en la muerte, y corrió a Jesús y le dijo: Señor, tú puedes sanarme? No debemos de criticar al Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer, porque Él busca la fe. En el libro de los Hechos dice la Escritura que Pablo vio a un hombre que tenía la fe para ser sanado, y es porque este hombre estaba al frente de Pablo. No estaba ahí atrás, estaba al frente, y vio sus ojos y vio que tenía fe para ser sanado, y le dijo: levántate y anda. Y él se paró y corrió. No vamos a hacer lo que dicen los hombres, vamos a hacer lo que dice Dios, porque Dios está buscando fe en nuestros corazones.
Esa generación que nombramos, que no va a recibir el Evangelio por ninguna causa. No importa quién les predique. Jesús dijo de esa generación: hallaré yo fe en la tierra cuando yo regrese, porque Él sabía que iba a haber gente que no lo iba a recibir. Pero bendita la palabra de Dios que dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y siempre es necesario dar un paso de fe. ¿Acaso no Moisés, cuando estaba sintiendo la opresión de Faraón y tenía el báculo en la mano y se fue con Dios y le dijo: Señor, mira que Faraón viene y está el mar, no podemos cruzar, ¿qué haremos? ¿Y acaso la divina respuesta no le dijo: ve y camina, abre el mar y camina? Siempre es necesario dar un paso al frente. Siempre es necesario que Dios vea la actitud correcta en nuestro corazón. Allá atrás nada vamos a ganar. Tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que reconocer y tenemos que venir y decir: ciertamente yo estoy aquí parado, pero el Señor está conmigo. Usted no se viene a venir aquí al frente porque a postrarse delante de un hombre. Es mi Señor que está aquí, me está llenando de fuego, del ardor de su conocimiento, y me está llenando de su presencia y de una desesperación apacible para decirle: arrepiéntase y venga a los pies de Jesús, deje su vida vana. Por eso hoy yo te invito, si vienes por primera vez, ven al frente, da el paso de fe. Quizás Dios vea tu buen ánimo, vea tu decisión, y si hay enfermedad, Él te puede sanar, porque Él lo hace en soberanía. Dios le bendiga. Allá viene una familia, gracias. Dios le bendiga. Alguien más, vengan. Es día de salvación, iglesia. Es día de salvación. Dios es bueno. Dios puede mirar fe en nosotros. Pablo estaba, Jesús ya no estaba. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga.